Hola, hola, ¿qué tal? Les saludo por aquí el profesor César Díaz. En esta oportunidad de saludarles con la unidad curricular Comunicación Social y Geopolítica, una unidad curricular interesante aquí el periodismo especializado en la modalidad R1, aquí de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Vamos a estar aquí compartiendo en estos minutos de nuestra primera actividad síncrona de esta modalidad, la primera de dos actividades que tenemos, y vamos a hablar un poco de lo que es la comunicación social y la geopolítica, quizás dos términos que estarían algo, para algunos de ustedes, algo separados entre sí, pero no necesariamente. Fíjense algo, la geopolítica es vamos a hablar de la geopolítica, pero es la geopolítica y la comunicación como tal, o la comunicación social y la geopolítica, como ustedes quieran verlo. La geopolítica es una disciplina que estudia cómo un Estado, es decir, cómo un gobierno de un país u otra entidad dispone del espacio y qué impacto tiene desde su punto de vista político, es decir, cómo geográficamente un Estado, un gobierno crea su área de influencia en un punto geográfico específico. Es importante entender que y caminar que la política nacional internacional de un país a partir del conocimiento de este y de su historia, es decir, de conocer y entender el por qué, cómo un país tiene su área de influencia geográfica muy estratégica y que eso incide en las relaciones con países vecinos. Por ejemplo, las relaciones de países vecinos entre Colombia y Venezuela es muy distinta a las relaciones de país entre Venezuela y Brasil, o Argentina-Chile, Uruguay-Paraguay, la situación de Chile y Bolivia por la salida hacia el mar, por ejemplo, lo que ejemplos como Corea del Norte, Corea del Sur, México, Estados Unidos y Canadá, eh, lo que está pasando en la bahía de Ceuta entre España y Marruecos, por ejemplo, que eso es algo histórico, y eso en estos casos va a lo trasciende no en lo político, sino en lo social, cultural, económico, religioso, cultural, etcétera. O lo que está pasando siempre en constante movimiento la frontera entre Pakistán y la India, las relaciones tensas que pueden haber en algún momento entre Islamabad y Calcuta, por ejemplo, porque son países que se independizaron de la colonia británica, de los ingleses, y después en los años 40 y después Pakistán se independizó como otro país, son vecinos nucleares, es decir, tienen armamento nuclear y bueno, en constante movimiento. De hecho, hace unos meses atrás se dio el cambio de guardia en la frontera pakistaní y la India. Yo voy a colocar el video en YouTube para que ustedes vean cómo es la situación ahí. Ya, los turistas lo ven como algo muy, obviamente turístico, algo muy recreativo, pero eso lleva una carga política interesante. Entonces, la geopolítica, y aquí me voy a lo que dice que este término, la geopolítica lo acuñó el politólogo sueco Rudolf Krengen entre el final del siglo XIX y principios del XX, ya que tomó relevancia en los años 30 de la mano general alemán Karl Ford, quien estuvo ligado a las teorías nazis y resurgió en los 70 y 80. Claro, aquí como la geopolítica de Adolf Hitler en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, buscó expandir su área de influencia geográfica y obviamente política en Europa y bueno, los resultados fueron ya lo que hemos conocido a lo largo de la historia. Como tal, las teorías de Husserl popularizaron el término y la disciplina hasta el punto de que Adolf Hitler tomó algunas de sus ideas para elaborar la ideología nacional socialista. Esta vinculación con el nazismo hizo que se dejara de hablar de geopolítica y que no se cultivase la disciplina por las connotaciones tan negativas que desprendía esto. Entonces, no sería hasta los años 70 y 80 cuando se salta este obstáculo y se vuelve a traer en lo que es campo de la geopolítica. Y después de que cae el Tercer Reich, cuando los aliados se imponen, liberan lo que es París, los campos de concentración en Polonia, cae Mussolini, se rinde Japón por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el mundo geopolíticamente hay dos hemisferios.
el hemisferio occidental y el hemisferio oriental, el hemisferio occidental por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y los países que, bueno, como Francia, eh, Italia, que se liberaron, Italia del fascismo como tal, de Benito Mussolini, que era una nueva geometría del poder, una geometría internacional. Y por el otro lado estaba China, que no es la China que conocemos ahorita, una China muy empobrecida en esa época porque le costó batallar contra los nazis, sobre todo con el imperio japonés que estaba a favor de los nazis, y la Unión Soviética como tal, la URSS, que en su momento la agrupaban alrededor de 17 países, y emerge nuevamente, pero ya fue entre Estados Unidos y la URSS, esa carrera por la supremacía entre saber quiénes eran los países de mayor influencia, cuál era el país de mayor influencia, la carrera espacial, lo que es la fuga del cerebro, la fuga de talentos de, por ejemplo, con la película de Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, eh, los teóricos de la escuela crítica de Frankfurt en Alemania que huyeron hacia otros países en pleno auge del nazismo en Alemania como tal, donde ellos pensaban de otra manera distinta a la de Hitler como tal. Entonces muchos de ellos como teóricos como Carl Lewis emigran a Estados Unidos y bueno, hoy por hoy hay una leyenda como Jules Harman que tiene 98 años, 96 años, se mantiene con vida aún y uno de esos teóricos aún vivientes de esa época. Entonces, ahí es donde la geopolítica toma otro aire, cambia de matices, de protagonista, ya no es Alemania, no es el eje del mal, no es la España de Francisco Franco, por el contrario, comienza esa carrera con episodios para saber, en esa carrera para el posicionamiento de la potencia como tal, capítulos ricos como la guerra de Vietnam, la invasión a Corea, o la invasión a Corea, la guerra de Vietnam, eh, etcétera, etcétera. Y esa carrera entre el comunismo y el capitalismo, o el socialismo y el capitalismo, por decirlo de esa manera, entre Estados Unidos y Rusia, tuvo capítulos álgidos como eh, la situación de los misiles cubanos en la época de John Kennedy, en los años de 1962, la llegada de la Revolución Cubana, también lo que eran las dictaduras en aquellos momentos en Chile, en Perú, en Argentina, pero sobre todo Chile y Argentina como tal, que son los episodios en Uruguay, en Brasil sobre todo, cómo se movía la geopolítica en ese momento. Aquí en Venezuela siempre fue un país aliado hasta la llegada de Hugo Chávez, aliado de Estados Unidos, pero la geopolítica de Venezuela vamos a tratarla en la segunda clase síncrona. Y la geopolítica es medir todo eso, las áreas de influencia de los países. Hoy por hoy vemos los mismos bloques, Estados Unidos con sus aliados, y bueno, está la OTAN como tal, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde se agrupan países. Aquí está Colombia, está, creo que Guatemala no, El Salvador, que va a ingresar ahí, Chile o Argentina. Entonces, es la área de influencia militar porque son tratados recíprocos como tal. Entonces, ¿qué sucede? La geopolítica actualmente a nivel internacional está siendo comandada todavía por Estados Unidos y entran Rusia, pero entran otro protagonista invitado a esta fiesta de la política internacional como es China. Y las alianzas entre China, Rusia, Irán y otros países hacen la contraparte a lo que es la, la zona entre la alianza entre Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Inglaterra, que no pertenece a la Unión Europea, pero sí el Reino Unido es socio de Estados Unidos como tal. Entonces eso se ha visto en los escenarios que ya les mencioné, en lo político, religioso, pero religioso porque eso tiene mucho que ver con el conflicto árabe-israelí o eh, árabe-israelí, o conflicto sobre todo entre Israel e Irán, en la famosa guerra de los 12 días, donde la geopolítica fracasó de un país como Israel, y se fueron a lo que esos bombardeos que acabaron con
muchas vidas inocentes como tal. Entonces ahí se apeló nuevamente a la diplomacia como tal y se llegó a una aparente tregua, pero el clima sigue siendo hostil allá. Entonces, la geopolítica se entiende principalmente como sinónimo de la geopolítica o geografía política, disculpe, el estudio del espacio y su impacto político, es decir, abarca del estudio de la frontera hasta la importancia de ciertos recursos naturales. Por eso es que Venezuela siempre ha sido un objetivo para las grandes potencias, no solamente por Estados Unidos, sino por Estados Unidos, Rusia, China, Irán, etcétera, por el potencial petrolero, más de la cantidad de millones de barriles de petróleo en Venezuela, la garantía de que Venezuela siempre va a estar en el escenario internacional porque es un país o un proveedor de petróleo que está cerca de Estados Unidos, cerca de muchos países de Latinoamérica, cerca de Europa, y el coste de producción o de traslado de esa mercancía del crudo, petróleo como tal, es más económico que lo de traer un carguero desde el Golfo Pérsico que tarda 45 días para llegar a Texas o a la ciudad de Nueva York o Massachusetts, donde están las refinerías, en este caso Citgo. Y de Venezuela un buque tarda 5 días. Entonces, eso es la importancia de Venezuela, la relevancia no solamente en los petroleros, sino en minerales preciosos, en como el diamante, el oro o también como el coltán, el litio, que Bolivia tiene millones de reservas en litio, como tal, en gas también. Y eso es lo importante de Venezuela como una vitrina. Ojalá que todo este panorama cambie desde el punto de vista económico, porque Venezuela estaría en otro nivel como tal. Y estos países, estas grandes potencias, buscan crear a través de la geopolítica esos escenarios cercanos, porque son estrategas, de eso no hay duda. Entonces, es importante tener en cuenta hacia dónde vamos. Fíjense que la Unión Europea, hacia su vecino del este, o rapidito aquí, no obstante, la geopolítica también tiene al menos otro significado. Primero lo consigue como la visión a través de que una entidad política ve el mundo y su lugar en él, que tiene un impacto en sus acciones y estrategias. Es decir, cómo un país no puede estar aislado. Piense que uno de los países más aislados y difíciles de visitar es Corea del Norte, pero tiene sus aliados como China, como Rusia, como tal, entre otros países, pocos, pero los tiene, pero crea su área de influencia a través del poderío militar que tiene, o sea, sobre todo tecnología militar, y es un país que no se puede invadir o es difícil que un país como Estados Unidos busque realizar alguna intervención militar. O tenemos el caso, por ejemplo, de la isla de Hong Kong, que es un país y dos sistemas, un país que está en territorio chino, pero que es administrado bajo el gobierno de Reino Unido. Eh, de hecho, su influencia va desde la manera de conducir o de los autos como tal, el idioma, se habla inglés, se habla chino como tal, pero administrativamente es regida por el gobierno de Inglaterra, pero está en territorio chino, así como China-Taiwán o China-Taipei, que es la capital de Taiwán. Entonces son regímenes que China tiene su área de influencia geopolítica ahí. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que es la comunicación social? Es sencillamente, como periodistas debemos de tener en cuenta, de conocer que independientemente de las proyecciones que tengamos como próximos egresados de licenciado y licenciada en comunicación social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, es que el campo laboral que podemos tener. Y hoy por hoy las noticias internacionales vuelan en la inmediatez a través de las redes sociales. Entonces, es importante entender que o saber que todo este entramado, todas estas situaciones que suceden, estos hechos que existen hoy por hoy a nivel geopolítico influyen en la comunicación como tal y obviamente en la opinión pública de las personas. Para hablar, por ejemplo, de lo que está pasando en la franja de Gaza, hay que analizar desde el punto de vista histórico qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista histórico es después de los años 40 cuando comienzan otra vez los colonos israelíes a
posicionarse en tierra de Gaza, como tal, de Palestina. Y hay que entender y separar, entender lo histórico, pero también separar lo religioso, porque es un material muy denso, una historia muy extensa que se va a tiempos de Jesucristo o antes de Jesucristo como tal, donde los profetas y todas esas personas no ahondan en ese detalle porque no quiero equivocar por desconocer esto, pero como desde la palabra de Dios como tal se comienza a hablar de los israelíes o del pueblo de Israel como tal, y todo eso ha transcurrido años y años y años, y es un problema que hoy se mantiene más vigente. Entonces, entender lo que pasó hace meses pasados entre Israel y Palestina o entre Israel e Irán, eso hay que saberlo, hay que escudriñar muy bien. Gracias a las redes sociales hay cualquier cantidad, disculpen, de portales que nos enseñan a nosotros la importancia de conocer todos estos elementos informativos como tal. ¿Por qué? Porque debemos tener una opinión no sesgada, podemos tener nuestra opinión marcada a favor o en contra de un país o de un líder político, pero lamentablemente a través de las redes sociales se ha visto mucha desinformación, mucha, sobre todo ahorita con la inteligencia artificial, que hay que estar muy pendiente porque se puede trucar mucha información. Un ejemplo aquí que no es de la geopolítica, pero hace unos días vi por Facebook unas declaraciones supuestamente de Juan Soto, jugador de los Mets de Nueva York, hablando sobre burlas hacia, por ejemplo, a los Yankees de Nueva York, por ejemplo, pero después salió la respuesta de supuestamente Aaron Josh, jugador insignia de los Yankees de Nueva York, con lo mismo, o sea, retando. Entonces se ve que es inteligencia artificial, pero mucha gente del común denominador no puede ver que o no sabe o no conoce o no distingue la inteligencia artificial de un texto real. Entonces hay que tener cuidado en eso, muchachos y muchachas. La geopolítica no es que sea delicado, es muy interesante por su contenido denso y hay que poco a poco, a aquellos que les gusta escribir sobre escenarios internacionales y todo esto y conocer historia de otros países, desde el punto de vista político, hay que documentarse bien. Recuerdo que hay un programa, uno de los mejores televisionalistas que ha tenido Venezuela, está Julio Pineda, si me no recuerdo su nombre, y el otro es el gran conocido Walter Martínez, conocido como Ociel, porque así se llama su programa de televisión, que se transmitió por muchísimos años en Venezuela en televisión, y también una temporada estuvo en Televen. Él hacía un paseo, dictado para tener su pauta informativa y se pasea por diversos escenarios donde estaban los hechos más relevantes de esa jornada y él explicaba en un mapa y permitía que la gente conociera, mira, dónde está este país, dónde está, por qué este país está tan lejano, tiene problemas con este que está lejano, o estos dos vecinos, por qué se llevan mal. Entonces, eso permite ilustrar o permite ilustrar a la gente cuál era la situación geopolítica. Entonces, la geopolítica y la comunicación social tiene mucho que ver, ya que los medios de comunicación de masa juegan un papel fundamental. Aquí voy a leer un texto que te aquí se va a colocar ustedes en la clase. Los medios de comunicación de masa juegan un papel fundamental en la conformación de las relaciones políticas y estratégicas. ¿Por qué? Porque están presentes en todo momento, sigo leyendo, y es algo natural en el comportamiento, la teoría de masas o la opinión pública, donde los medios inciden mucho al fijar cierta posición y demostrar ciertas posiciones a la audiencia como tal, sobre todo con las redes sociales, con el inmediatez que ya todos conocemos. Eh, Fíjense que la conformación de las relaciones políticas y estratégicas entre estados, países o áreas geográficas concretas. Por ello, el uso y el control de las técnicas de comunicación adecuadas se tornan centrales en el teatro de la geopolítica internacional. Es decir, los medios de comunicación manejan obviamente la información, evitan crear falsas expectativas, puedan conocer con las fibras, con el sentido humano, con lo afectivo como tal, pero por ejemplo, tiene mucho que ver. Fíjense, yo voy a colocar un reportaje, un artículo sobre los mutus, los sutis, en Ruanda en el año 1994, donde a través de una minoría, a través de un medio de comunicación,
se generó un genocidio entre dos etnias indígenas en Ruanda. ¿Okay? Hay una famosa película que se llama Hotel Ruanda, ganadora de un Oscar, si mal no recuerdo, a principios del año 2000. Muy buena la película, que habla más o menos esta situación como tal. Y sigo leyendo. Es así que el mismo está de entrada, es un texto que conseguí en internet muy interesante. Tres propuestas de lectura que aquí lo explican las personas. La geopolítica, ya para finalizar, no está desapartada del periodismo como tal, está presente. Por eso es que esta nueva película de geopolítica, la comunicación social y la geopolítica tienen mucho que ver, porque como a través de los medios de comunicación podemos, como periodistas, contar una historia que está sucediendo, eh, relatar la experiencia desde como corresponsales de guerra o como usuarios entender mucho sobre los temas que están pasando. Pienso lo que ha pasado con el tema de la migración en Estados Unidos, como el ICE ha hecho desastres prácticamente llegándose por delante a quién es y a quién no es, y cómo a través de las redes sociales, sobre todo en canales de YouTube, se aborda la geopolítica. Hay un youtuber que se llama Gabriel Bulgakov, es México ruso o ruso mexicano, y él habla mucho de una posición de derecha, pero él dice las cosas como son, ¿ok? Él trata de ser lo más económico posible. Sin embargo, tiene su gente que lo sigue, otros que no le gustan, pero él se mantiene en ese equilibrio. Hay otros que son de tendencia izquierda y otros que son de tendencia muy derecha, pero él y muchos otros se mantienen por la calle medio porque es informar, emitir una opinión, no hacer juicio de valores como sucede lamentablemente en muchos creadores de contenido. Pero es importante que ustedes tengan esto presente. Voy a dejar este material aquí que le va a ser para contestar el cuestionario y también para parte del ensayo periodístico que va a ser nuestra segunda actividad sumativa. El cual, la segunda actividad sumativa tiene que ver con un ensayo, se lo voy a permitir aquí leer en el plan de evaluación que ustedes tienen en la plataforma, que es analizar la geopolítica de Venezuela y su importancia en el desarrollo y seguridad del país desde la comunicación social responsable. O sea, cómo han sido las relaciones geopolíticas de Venezuela desde la época de Simón Bolívar, pasando por todos los presidentes que vinieron después, incluso la geopolítica de Cipriano Castro, cuando él se intentó ser invadida por los ingleses, si mal no recuerdo. Hay una película que se llama, eh, no recuerdo, o sea, que se habla sobre la invasión de Venezuela, o aquí iba a recibir Venezuela en los años, principios del siglo XX, debido a los ingresos de petroleros, como tal, cómo fue eh, la geopolítica o las relaciones diplomáticas del presidente Juan Vicente Gómez en su momento, quien fijó una posición ante lo que está pasando en la Segunda Guerra Mundial, porque busca la alianza con Estados Unidos de proveerle petróleo y material para la elaboración de buques y submarinos. Eso fija una posición de guerra como tal, y por eso es que Venezuela se ve amenazada constantemente por submarinos eh, alemanes. De hecho, en el Puerto Cabello, creo que en Patanemo, si mal no recuerdo, hay los restos de un submarino alemán que cayó aquí, bueno, que fue torpedeado disculpe, fuerzas por la Marina de Guerra de Venezuela en esa época y de aliados porque protegían las costas, ya que Venezuela es un país proveedor de combustible para Estados Unidos en ese momento. Entonces, como las decisiones, como la postura de un gobierno puede marcar el destino de un país. En ese momento lo hizo el general Juan Vicente Gómez. Bien, hasta aquí esta clase, muy interesante, espero que haya sido de su agrado. Dejaré el enlace en la aula virtual y espero verlos en una siguiente oportunidad que va a ser dentro de poco. Muchas gracias.